esperamos que, bueno, sobre todo los más jóvenes este, puedan enfrentarse o visualizar una situación que nos puede pasar a todos y que está bueno ver cómo se resolvió o cómo se evolucionó. Así que, Gracias, Darío, gracias. gracias, Eva. Cuando quieran arranquen, Darío. Bueno, muy bien, no sé si están viendo la pantalla. Sí. Bueno, muy buen día para todos nuevamente, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, lo que vamos a presentar es un caso clínico. Primero que nada, hacer una pequeña introducción del contexto en el cual se realizó. Esto fue en un centro asistencial, el Hospital de las Piedras, ¿tá? Que es un centro suburbano, ¿tá? Que cuenta con CTI pero sin tomógrafo. A su vez, como otros elementos a destacar, en ese centro un solo cirujano, ¿tá? Que cuenta solamente con un cirujano, y no existe urólogo. ¿Tá? Acá lo que se trata de representar en este mapa es las distancias, ¿tá? Que estamos del otro centro privado que tiene tomógrafo, estamos aproximadamente a 2 kilómetros. ¿Tá? Eso, como vamos a ir viendo en el caso clínico, tuvo influencias en la decisión terapéutica en este paciente. En cuanto a lo que es el caso en sí, ¿tá? Siempre hacemos el análisis por la memotecnia MIS. ¿Tá? Bueno, se trata de un hombre de 20 años que recibe una herida de arma de fuego. ¿Tá? En cuanto a la herida de injury, de lesión, se destaca un orificio de entrada sin salida a nivel hipogástrico, como podemos ver ahí en la imagen a la derecha. Desde el punto de vista de los signos, ¿tá? El paciente estaba hemodinámicamente estable, ¿tá? Sin alteraciones a nivel del polo respiratorio ni neurológico. Y desde el punto de vista de la tratamiento, bueno, el paciente fue traído por la emergencia móvil a puerta de emergencia por la herida de arma de fuego antes mencionada. En lo que respecta a la evaluación inicial de este paciente, que se hace con el clásico ABCDE, a nivel de la vía aérea del paciente estaba permeable, hablando espontáneamente. En la B estaba saturando al aire 99%, con MAP presente bilateral y sin elementos de ocupación pleural. A nivel de la circulación, el paciente estaba con una taquicardia moderada, de 110 ciclos por minuto, estaba con una APA de 160, sin sangrados evidentes, estaba con un índice de shock de 1,1, que bueno, sabemos que a partir de 1 ya tiene ciertas implicancias. En relación a la valoración neurológica, el paciente estaba con una escala de coma de grado 15, movilizando las 4 extremidades sin focalidad neurológica. Y se destacaba en la exposición una herida a nivel hipogástrico, sin orificio de salida, pero destacamos, y por eso lo pusimos en negrita, que había elementos de irritación peritoneal. A nivel tacto rectal, que como sabemos es una extensión del examen físico y más en estos pacientes, se destaca que no había sangre al guante, lo que nos aleja una lesión de recto, y la sonda vesical se destaca la presencia de hematuría con coágulos. En este paciente lo que se realizó es un ECOFAST, que fue positivo, con la presencia de líquido en el fondo de saco de Douglas. Con esta introducción que hicimos, y con esta valoración inicial, nos hacemos las preguntas para dejar a valoración de todos ustedes, cómo continuaría la valoración del paciente, sobre todo teniendo en cuenta el medio en el cual tuvimos que actuar. Darío, poné un poquito más para atrás la clínica que quería ver el abdomen. Sí, cómo no. Pablo Caviglia levantó la mano. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Estaba escuchando sí, el caso y muy original el tatuaje. Lo hemos visto varias veces en el Maciel. Sí. Lo primero, dando un paso atrás, ya que hay, creo que unos cuantos colegas que realizan emergencia prehospitalaria, era ver si en estas condiciones era prudente o no trasladar al paciente. Yo estoy de acuerdo con haberlo trasladado a otro centro.
Las condiciones del centro era, según entendí, que había un cirujano, que el paciente estaba estable totalmente, que no contaban con tomógrafo, y creo que si estaba completamente estable y a corta distancia, y contamos con otro centro en el cual hay otros especialistas, incluso urólogo, como fue mencionado recién, estoy de acuerdo con el traslado del paciente en estas condiciones. No si hubiese estado en forma inestable hemodinámicamente. Y las condiciones del traslado hubiera sido una buena vía venosa y no mucho más, dejarlo en esa situación hemodinámica. Esa es la primera parte, no sé si la comparten todos. Gracias, Pablo. Guillermo, levanta. Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por compartir el caso. Hola, Pablo, que no me saluda, Pablo Caviglia. Bueno, creo que es interesante el ejercicio de qué ocurriría si uno no tuviese la posibilidad de derivar el paciente a otro sitio, estuviese en un hospital alejado y siguiera siendo único cirujano. Ese es un ejercicio excelente y más todavía para los médicos residentes, cirujanos jóvenes que en el futuro pueden ir a desempeñarse en un sitio que tengan esas limitaciones. Así que me parece muy interesante plantear los dos escenarios. Primero, el mejor escenario, que coincido con Pablo, lo ideal es, en este caso, un paciente con una herida de arma de fuego con entrada pero sin salida, una lesión que ya sabemos que hay a nivel vesical, nos obliga a descartar una lesión de recto, aunque el paciente tuviese un tacto rectal negativo, no podemos descartar totalmente que no haya una lesión de recto, y cuando hay una lesión de recto ya es un poco más complejo el manejo operatorio, definir si es recto intraperitoneal, recto extraperitoneal, a qué altura. Entonces realmente por todo eso una tomografía nos va a dar muchísima información, tomografía con contraste endovenoso, contraste urinario que uno le puede hacer a través de la misma sonda, contraste por vía rectal, ¿no es cierto?, que nos permite saber si la lesión, hay una lesión en el recto, si es extraperitoneal, intraperitoneal. Yo coincido en este caso, creo que es un paciente que todavía tiene reserva como para ser trasladado por lo menos a un centro que si puede disponer con el tomógrafo, estaría bueno una pasada por el tomógrafo antes de ir a quirófano. Creo que no se va a poder eludir la laparotomía por el hecho de que presenta reacción peritoneal, líquido en el Douglas, no podemos descartar una lesión de intestino delgado. Bueno, por todos esos motivos la laparotomía está instalada, pero una tomografía nos va a dar un buen mapa preoperatorio. Ahora, volviendo un poco para atrás, si uno estuviera solo, no tiene posibilidad de derivar al paciente a ningún sitio, no hay tomógrafo cercano, uno se ve obligado a operar al paciente y obligado a operarlo sin tomografía. Bueno, creo que en ese caso haría una radiografía de abdomen y tórax frente y perfil, como para ubicar el sitio del perfil, cosa de que eso nos ayude después en la cirugía con respecto a las maniobras de movilización, a dónde uno vaya a buscar lesiones. Y en ese caso, bueno, con esas placas previas iría a una laparotomía exploradora en la cual, bueno, haría una revisión de toda la cavidad. Sin tomografía tenemos que revisar mucho más a fondo todavía, si siempre tenemos que revisar bien, sin tomografía más todavía, pero bueno, creo que serían dos escenarios totalmente distintos, ¿no? Cirujano único, sin posibilidad de derivación, sin tomógrafo, y el otro escenario que parece que va a ser el que va a continuar el caso ahora. Gracias, Guillermo. Bueno, si nadie quiere levantar más la mano, yo comparto todo lo que se dijo, podemos seguir adelante. Darío, a ver. Bueno, muy bien. Las alternativas que dejamos planteadas son más o menos las que se discutieron. En relación a la tomografía abdominopélvica, el limitante sería que el requerimiento de traslado. Si bien es real lo que se estuvo comentando, que el paciente en sí no está inestable, ¿verdad? Pero bueno, sí tiene elementos de irritación peritoneal y pavelas ocupado. La otra alternativa es la radiografía de abdomen, y bueno, otra alternativa se plantea la laparotomía. Darío, Sí. perdóname que te corte, pero quería un poco reaclarar un poco la situación. Nosotros estamos en un centro que no está dentro de la ciudad de Montevideo, es un centro en definitiva terciario, porque contamos con CTI, contamos con bloque quirúrgico, contamos con cirujano, pero estamos a 40 kilómetros de la ciudad de Montevideo, es decir, podemos trasladarlo al centro, ese que mostró Darío al inicio, que está a 2 kilómetros, para hacerle una tomografía, pero el paciente no quedaría en asistencia en ese centro, ¿verdad? O sea, el paciente va, se hace la tomografía y vuelve.
La otra opción de trasladarlo a un centro de asistencia definitiva, como decía Pablo al inicio, que cuente con urólogo, con tomógrafo y con todo lo que no contamos en donde estamos, nos implica un traslado ya mucho más prolongado, de por lo menos 40 kilómetros, y además nos insume un tiempo no despreciable de coordinación, porque la coordinación no es, con el centro receptor a veces no es tan sencilla. Bien, gracias, Eva. Gracias. Bueno, bien, Darío. ¿Cómo siguió? Bueno, seguimos avanzando. En definitiva, lo que se le hizo al paciente es una radiografía, donde ahí se ve claramente el proyectil. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consideración con respecto a la imagen o algún comentario. La bala parece estar en la pelvis menor del lado izquierdo, ¿no? El proyectil. Fue de frente, ¿no? El tiro. Sí. Ah. Ahí, ¿tenía pulsos? Sí, eso es algo que íbamos a destacar por la topografía. Podríamos sospechar lesión vascular, pero bueno, clínicamente no la había. Ah. Nico levantó la mano. Hola, Nico, ¿cómo te va? Sí, buen día, bien, gracias. Me gustaría contar con el perfil para ver la profundidad, dónde está, y la bala está aplastada, así que supongo que pegó contra el hueso. Exacto. Sí. No está tan clara la radiografía también si hay fractura o no, que también es importante por una posible asociación con una lesión de recto. Perfecto. Sí, lamentablemente no contamos con la imagen de perfil, pero sí, es válida el comentario. Sí. Daniel Sánchez levantó la mano. Hola, Daniel. Gracias, Hola. Nico. ¿Cómo andan? Estoy en el aeropuerto, así que por ahí se puede llegar a escuchar mal. Sí, muy interesante el caso, buenísimo. Lo que me llama, hubiese sido bueno, como dijo Nico y Maxi Titarelli, un perfil, ¿no? No hubiese aclarado algunas cositas. Sí. Lo que, la herida, empecé medio avanzado el caso. Yo creo que el orificio, entre comillas, de entrada estaba del lado derecho, o en la línea media, si no me equivoco. Sí, en el hipogastrio en la línea media. En la línea media, claro, ahí está, perfecto. Y la bala, o las balas, porque yo tengo mi duda, no sé si se rompió el proyectil o fueron dos balazos. Tendría mi duda, parece uno solo, ¿no? Pero la bala está como partida, o como dice Nico, chocó en algún hueso y se fragmentó, o son dos disparos diferentes. Eso también sería, exacto. Bueno, la verdad me queda esa duda. Pero sí, como dijo Guille Varillaro también al principio, de paciente yo creo que no hay duda que tendría que ir a cirugía, sobre todo por la clínica y la trayectoria del proyectil, no casi una herida hemitranfixiante de pelvis, pero me quedan las dudas, repito, si es uno o dos proyectiles. Bien, gracias, Daniel. Sí, es verdad, genera un poco de duda. Nico, levantaste la mano de nuevo y Maxi Titarelli. Hola, ¿cómo te va, Maxi? Nico, después de... Siguiendo pensando un poquito más para adelante y a ver qué vamos a hacer con el paciente, me gustaría saber la opinión de los demás. Yo entiendo que el paciente no tenemos urólogo, que no tenemos la tomografía, pero la opción de trasladarlo a un centro de mayor complejidad, donde contemos con todo el equipo multidisciplinario para atender en las mejores condiciones al paciente, son 40 kilómetros. Yo creo que este paciente con irritación peritoneal y con líquido libre está para que lo exploremos nosotros ahí con la radiografía que tenemos de frente, hacerle una buena exploración y resolver el paciente. No sé si alguien lo trasladaría de una. También está estable, pero está con 1,1 de índice de shock y tampoco, estaría bueno que digan después de esta evaluación inicial si el paciente mejoró o siguió empeorando. Gracias, Nico. Sí, yo comparto, porque si bien está estable, un trasladito con una imagen, eso puede inestabilizarlo. Maxi, levantaste la mano, ¿cómo te va? Hola, buen día a todos. Sí, ahí yo creo que, es quirúrgico, por supuesto, podría ayudar por ahí una uretrocistografía retrógrada, si uno le pone la sonda,
El proyectil, por la placa, uno con la placa tiene que imaginar un poco, pero pareciera que fuera una trayectoria oblicua hacia atrás, podría estar en el glúteo tranquilamente, uno podría hasta palparlo si está muy cerca del glúteo, pero en esa trayectoria uno espera encontrar lesiones por vejiga, recto, como decía Guillermo, y bueno, y hay que ver los vasos ilíacos, que sería lo que puede ser más grave acá, ¿no? La parte vascular. De todas maneras, en un centro como que uno no tiene tomografía, digamos, uno puede operarlo, solucionar lo vascular y puede derivarlo para resolver lo otro en otro lado, si no lo puede hacer. El tema de la vejiga, en nuestro caso lo hacemos siempre nosotros. Si uno hace una uretrocistografía retrógrada, puede ver la fuga. Si hay vejiga debe ser doble la lesión, generalmente puede tener una lesión peritoneal y una extraperitoneal, y ahí está el recto atrás, ¿no? Pero la solución, bueno, es rafiarla y a veces dejar la sonda picar nomás. Pero bueno, quería aportar eso. Gracias, Maximiliano. Pablo, Caviglia. No, quería aclarar lo siguiente. Este paciente o se va a un centro donde hay todo, 40 kilómetros son unos 20 minutos, pero está todo el tema de la coordinación, como dice Sebastián, así que de repente es mucho más que eso, y estoy totalmente de acuerdo, no andarlo arriesgando demoras de 1 hora. Yo no estaría tranquilo con esperar 1 hora en otro centro y jugarnos a una inestabilidad hemodinámica. Lo otro, tampoco lo sacaría a pasear por la ciudad, hacer una tomografía y volver. Si lo saco es para un tratamiento definitivo y ya coordinado. Y como siempre, los estudios hay que tratar de sacarle el máximo rendimiento, y me parece esto crítica constructiva. Cuando uno pide una radiografía en un paciente que quiere tener los máximos beneficios, creo que hay que ir a hablar con el radiólogo, acompañar al paciente, sacar el frente, el perfil, sacar el abdomen, el tórax también. A veces la bala esa no es el único proyectil que tiene. Nos hemos encontrado, pero muchas veces con proyectiles viejos. Así que seguramente ese es el proyectil y es esa la causa total, pero tener una placa completa de tórax, abdomen, frente y perfil, y sobre todo de la pelvis, el perfil, coincido que es lo importante. Así que también lo resolvería en estas condiciones que estamos discutiendo en el centro donde está el paciente. Gracias, Pablo. Daniel, levantaste la mano, Daniel Sánchez. Sí. Yo me plantearía, a ver, este paciente, ¿qué puede tener? Bueno, más o menos lo que dijo Maxi, ¿no? Lesión del aparato de vía urinaria, lesión vesical, lesión vascular o lesión del aparato digestivo. En ese contexto, yo, estando ahí como cirujano, me plantearía, ¿puedo llegar a solucionar esos 3 tipos de lesiones? Pueden haber otras, pero puedo llegar a solucionar esos 3 tipos de lesiones. La lesión vascular, si tengo, por la trayectoria y por la ubicación del proyectil, puede tener algo de lesión vascular. Puedo solucionar la lesión vascular, hacer una rafia, un shunt o un bypass o lo que corresponda. Puedo tratar la lesión de la vía urinaria, si tiene roto el uréter. Bueno, la vejiga no importaría mucho, ¿no? Y la parte digestiva, por supuesto, que el cirujano general la soluciona. Pero yo me plantearía eso antes de entrar a operar al paciente, haciendo un análisis o un conteo de las posibles lesiones que tiene que tener. Y en base a eso tomaría la decisión si lo derivo o no, digamos, si estoy en condiciones de reparar esas 3 o 4 tipos de posibles lesiones. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, Daniel. No sé si alguien más quiere decir algo más, Guillermo. Si no, seguimos. Muy buenos aportes todos. Discúlpame la interrupción. Es que, Daniel, como cirujano de urgencia, creo que tenemos que ser capaces, no omnipotentes, y ser capaces de hacer un bypass complejo, pero sí de controlar la situación, y eventualmente para eso está el control del daño. Las situaciones en las cuales no podemos resolver una lesión vascular, ya hemos hablado, lo del shunt, y hacer una cistostomía en caso que sea necesario, pero creo que tenemos que ser capaces de resolver lesiones complejas o por lo menos estabilizarlas. Sí, eso es cierto, pero a veces, Pablo, viste que inclusive nosotros hay cosas que resolvemos.
pero la parte más débil que tenemos como cirujano general en Uruguay, me refiero, es la parte vascular, ¿no? Sí, Eso ahí coincido. sí, si es la ilíaca interna, se puede ligar, eso no habría pero capaz, juntear la ilíaca externa. Sí, la vejiga, eso lo podemos reparar, pero estoy de acuerdo contigo, sí. Bueno, Darío, ¿cómo siguió el asunto? Continuamos. No les está pasando, ¿verdad? No. A ver. Ahí va. Ahora sí. Seguimos. Bueno, un poquito de la evolución que varios de los participantes un poco se preguntaban cómo había evolucionado el paciente. Se realizó una reposición inicial con suero fisiológico 500 cc, sin cambios hemodinámicos significativos. Y bueno, destacamos que no se cuenta con protocolo de transfusión. Bueno, es un dato no menor. Teniendo en cuenta esto, nosotros planteamos distintas conductas, todas muy diversas, pero bueno, a discutir. Una de ellas es el ingreso del paciente a CTI, que sí existía en este centro, un tratamiento no operatorio. La otra es un traslado a un tomógrafo cercano, que como decíamos, es la institución CRAMI. Una laparotomía exploradora o una laparotomía diagnóstica. Un poco se discutió, pero bueno, quizás hay algún tipo de consideración más sobre esto. Ahí Nico puso la número 3. Creo que estamos todos de acuerdo porque fue lo que hablamos. Y sobre todo lo que dijo Pablo Gavilia, pues Pablo Gavilia cuando dijo de trasladarlo al centro que está cerca, a Crame, ahí, es lo mismo, es pasearlo y se puede inestabilizar. Nico, no sé si querés decir algo, que todo el mundo está pidiendo la laparotomía. No, estamos todos por la laparotomía. Me parece que si fuera un traslado más corto, se podría hacer, pero ese traslado de 40 minutos, más como dijo Sebastián, el tema de la coordinación y todo, que nunca son 40 minutos, prácticamente que nos obliga a nosotros a resolver el paciente. Tenemos todo, tenemos anestesista, tenemos bloque quirúrgico y tenemos dónde sacar al paciente. Perfecto. Sí, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está poniendo en el chat. Camilo puso puerto único, la laparotomía, y sí, estamos todos de acuerdo con la laparotomía. ¿Qué hicieron, Darío? Bueno, muy bien. Nos inclinamos por la cirugía, se realizó una laparotomía exploradora, que se destacó la ausencia de hemoperitoneo. El proyectil no ingresa en la cavidad abdominal, ¿tá? Y en el intraoperatorio lo que se constata es un globo vesical sin fugas, sin hematomas a nivel pélvico. Un poco con estos hallazgos, lo que traemos en consideración es cómo se continuaría con el manejo vesical en este paciente. O sea que fue directo a la pelvis, tuvo suerte el hombre, no le tocó nada, ni la vejiga estaba... Hay gente con suerte, ¿no? Esto son un poquito los hallazgos, y ahora lo que traemos a consideración es el manejo de ese hallazgo. Guillermo, que levantó la mano, Barilaro. Y bueno, un poco coincido con todo lo que mencionaba anteriormente, que el cirujano de urgencias debe actuar como urólogo de urgencias. Eso ocurre en la mayoría de los hospitales públicos y en muchos lugares donde no hay urólogo a disponibilidad. Por eso es importante ya en la formación de los residentes que tengan una rotación por urología y también que estén en contacto y se formen en todo lo que tiene que ver con el trauma urológico, el trauma renal, porque realmente es el cirujano general la gran mayoría de las veces el que enfrenta y debe resolver estas situaciones. Por lo menos para lo que son las prioridades iniciales. Después puede haber alguna secuela, alguna complicación tardía, que por supuesto siempre hay tiempo para convocar al urólogo posteriormente. Pero en este momento creo que el cirujano de urgencia es el que debe resolver todo este tipo de circunstancias de urgencias urológicas. Acá, si bien, bueno, afortunadamente los hallazgos fueron de un trayecto extraperitoneal, aparentemente, con lo cual ya se evitaron muchas lesiones para el paciente, pero el hecho de que tenga coágulos, como habían mencionado al principio, en la sonda vesical, hace pensar que algún tipo de lesión vesical hay.
yo creo que, dado que el paciente ya está siendo operado y está con el abdomen abierto, habría que resolver lo vesical en el sentido de que eso no pueda provocar, por ejemplo, una hematuria persistente que después, bueno, pueda contribuir a tapar la sonda o algún otro tipo de complicación. Yo haría una cistotomía, una apertura de la vejiga por el domo, y de esa forma buscaría lo que todavía no está descartado, que haya algún orificio extraperitoneal, sobre todo por la cara anterior, por donde haya pasado la bala, que incluso capaz que con entrada y salida, todo extraperitoneal, y obviamente uno aprovecharía que abre la vejiga para suturarlo, ¿no? Suturar esos orificios. Siempre en general, aparte de este caso, en general nosotros cuando hay alguna lesión vesical con un orificio único, no en este caso, ¿no? Sino un orificio que entra, por ejemplo, por la cara peritoneal, abrimos la vejiga, como hoy decía justamente Maxi Titiali, para buscar un segundo orificio, bueno, como con cualquier víscera hueca buscamos orificios pares, ¿no? Y generalmente nos encontramos con un orificio que está en la cara, en la base de la vejiga o en el lado extraperitoneal, y uno realmente lo puede suturar mucho mejor por dentro que por fuera. Para poder suturar una lesión extraperitoneal de la vejiga por fuera, habría que, por fuera de la vejiga, ¿no? Habría que hacer mucha disección y eso podría poner en riesgo estructuras nerviosas de la pelvis, así que yo creo que hay que aprovechar la apertura de la vejiga para hacer eso. Un pequeño detalle agregado, cuando uno a veces abre la vejiga y se encuentra con otro orificio que está en el piso de la pelvis, perdón, en el piso de la vejiga, ahí, bueno, colocar suturas puede entrañar algún tipo de riesgo con respecto a los meatos ureterales y el de la uretra. Por eso está bueno, antes de hacer una reparación del piso de la vejiga, si hay una herida de fuego en el trígono, ¿no? Por ejemplo, o si nos encontramos con un agujero en el trígono, es canular con dos pequeños catéteres, ambos uréteres, cosa de que uno realice la sutura sin, digamos, el riesgo de poder involucrar justamente a los uréteres en ese sector que nunca lo vemos, ¿no? Por fuera, que es la llegada del uréter a la vejiga. Es un pequeño detalle técnico por si uno se encontrase con un orificio en el trígono. Guillermo, tienes una pregunta que hizo María del Huerto en el chat. Hola María, preguntó si poner una talla vesical. Preguntó porque como tenía un globo... Bueno, eso es un tema, sí, muy interesante. El tema de la talla vesical para el trauma cada vez se utiliza menos. Hubo una época en la que se hacía mucho más, pero hoy en día prácticamente la cistotomía suprapúbica ha quedado reservada para las lesiones de uretra, ¿no? Una lesión en el piso de la pelvis donde no se puede asegurar el drenaje por una sonda vesical, y entonces, bueno, uno se ve obligado a colocar una cistotomía suprapúbica, pero si no ofrece ventajas sobre una buena sonda vesical. Eventualmente, si quieren, se puede colocar una sonda con sistema de lavador, una sonda de triple vía, pero hoy en día la cistotomía suprapúbica se utiliza mucho menos. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Nico, levantaste la mano y después Pablo. Sí, un poco en el camino de Guillermo, y también digo que uno trata de ver el paciente, adaptarlo al libro, y hay veces que los pacientes no se adaptan al libro, pero acá nos venían conduciendo hacia que tenía lesiones que ya las teníamos objetivadas, que era sangre en la vía urinaria, el paciente tenía irritación peritoneal y tenía líquido, y ahora resulta que no tiene nada, y que la bala está en el subcutáneo. Entonces a mí me preocupa mucho, y tengo una bala aplastada, no tengo un perfil, y me preocupa mucho el tema de que haya un cambio de dirección, una buena exploración para no tener lecciones inadvertidas. Yo creo que de repente igual tenemos que ver la parte subperitoneal de la vejiga y del recto, de repente que no haya hematomas abajo, etcétera, y una buena exploración. Y si no tiene nada, bueno, no tiene nada. Bien, Nico, gracias. Pablo. Caviglia. Creo que hemos coincidido todos con la laparotomía, y gracias, Guillermo, porque hilaste bastante fino acerca de la reparación de vejiga, que no todos tenemos una serie de detalles, como evitar la lesión del trígono vesical, etc. Pero me hago una pregunta, volviendo atrás. Una de las opciones era la laparoscopía. Creo que estábamos todos de acuerdo con la laparotomía porque tenía el paciente una irritación peritoneal. Pero si alguien hubiese hecho una laparoscopía, no hubiese encontrado absolutamente nada en la cavidad abdominal. También la laparoscopía permite explorar minuciosamente el delgado y todo lo que son lesión de vísceras huecas. Y no vemos ningún hematoma a través del piso pelviano. ¿Qué hubiésemos hecho? Si hubiésemos abordado la pelvis, o simplemente con su sonda vesical hubiésemos trasladado al paciente a un centro de referencia para resolver problemas como el que estaba contando Guillermo de reparación de vejiga y sus complejidades. Es una buen aporte, Pablo, sí.
No sé qué opinan los demás. Hay varias manos levantadas. Sebastián, Fraga, Maxi. Sebastián primero, a ver, después Daniel Sánchez. Hacer una aclaración, Pablo, en primer lugar de cómo con un caso que en principio uno parece tan simple, uno puede aprender tanto solamente con el comentario que hizo Guillermo con el manejo de la lesión vesical. Así que gracias, Guille. Simplemente aclarar una cosa. La bala no se palpó en el subcutáneo, o sea que no sabemos dónde está la bala. Y el paciente se le colocó una sonda vesical en el preoperatorio, que como ya dijimos tenía una hematuria, o sea que planteábamos una lesión de la vía urinaria, y en el intraoperatorio, con una sonda vesical colocada, el paciente tiene un globo vesical. O sea que hasta el momento no tenemos tan claro que no tenga una lesión de la vía urinaria. Gracias, Sebastián. Maxi. Sí, buenas. No, yo sobre todo poner en valor en estos casos donde uno tiene el tomógrafo la uretrocistografía retrógrada, que no cuesta mucho cuando uno ya está en la unidad de shock room. Uno pone sonda nasogástrica, un poco nomás, insufla un poco el balón y hace la uretrocistografía retrógrada en estos casos. Puede ayudar, incluso en el quirófano lo hemos usado cuando uno sospecha lesión, siempre son dobles, a veces, la mayoría de las veces, y puede instilar o llenarla de agua, hacer una prueba hidráulica de la vejiga para encontrar el orificio, porque a veces uno encuentra el orificio de la lesión peritoneal, esas hay que rafiarla, y las lesiones extraperitoneales muchas veces, si uno lo detecta en el tomógrafo, muchas veces no se operan, digamos, una sonda vesical puede andar bien. Si hay hematuria, a veces se puede tapar la sonda y hace globo lo mismo, y ahí está el problema de suturar las vejigas y no dejar por ahí talla vesical. Hay que ver el control de enfermería que uno tiene, porque si no están ahí con un suero lavador, si no tienen una sonda vesical triple vía que lo estés lavando permanentemente, un coágulo puede tapar la sonda, hace el globo y te va a fallar la sutura de la cara peritoneal, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, me intriga también por dónde pasó la bala, porque dentro de la pelvis, si la trayectoria ha sido oblicua y descendente, atrás de la vejiga está el recto, a los costados están los vasos, y bueno, en este caso no tenemos un perfil, no sabemos para qué lado fue, pero en el tratamiento de la vejiga, que muchas veces pasa en las fracturas de pelvis, si es extraperitoneal, a veces no lo abordamos, lo más probable es que no lo abordemos y lo manejemos con una sonda vesical nada más, ¿no? Nada más. Gracias, Maximiliano. Daniel, que levantó la mano. Daniel Sánchez. Sí. Con respecto primero a la lesión vesical, ¿no? Como decía Maxi, coincido, por ahí generalmente la extraperitoneales uno puede ser un poco más conservador, pero sí en las otros tipos de lesiones la rafia es fundamental. Y con respecto a la triple vía, creo yo, por lo menos lo que nosotros hacemos en las rafias vesicales, siempre dejamos la sonda con triple vía y el lavado constante cada 4, 2, 1 hora, lo que sea necesario para evitar que se tape y haga el globo que nos pasó. Y después contestando un poco a lo de Pablo, él decía de que qué pasaba si le hacíamos la laparoscopía. Es que en este contexto de un paciente en donde yo no sé dónde está la bala, si es una herida transfixiante, si va hacia adelante, si va hacia atrás, si lesionó retroperitoneo, si lesionó recto, si lesionó vaso, y yo no entraría con una laparoscopía, me daría un poco de temor porque realmente no sé la trayectoria del proyectil. Creo que distinto sería si hubiésemos tenido algún otro método de estudio, por lo menos un perfil de abdomen, podría, creo yo, en mi opinión, podría haber pensado una laparoscopía. Daniel, Así estoy todo, de ¿no? acuerdo. El tema teórico es si alguien hubiese hecho una laparoscopía, se hubiese encontrado perfecto. con esto. Era eso. Bueno, no, entonces ahí ya es otra cosa, Pablo. Gracias, Daniel. Yo quería hacer una pregunta, si se puede, a Guillermo, porque hay una cosa que me quedó. Él habla de abordar, abrir la vejiga para reparar los orificios del piso de la pelvis. Y un poco planteó, o yo capaz que entendí mal, un poco se contrapone con lo que dijo Nico, de no abordar la pelvis, o sea, ir directo a la vejiga sin abordar la pelvis menor.
para no lesionar estructuras. ¿Puede ser, Guillermo, que te haya entendido eso? ¿O quería que un poco que me... Está muy buena la pregunta. Todo depende de donde uno piense que pasó el proyectil, ¿no es cierto? A veces uno tiene la suerte de tener una tomografía previa y bueno, ya con eso se ahorra disecciones, tienen claro en qué lugar buscar lesiones. Pero otras veces uno se encuentra con un hematoma en la pelvis menor, donde pasó la bala y uno ahí realmente tiene que explorarlo porque hay que descartar una lesión de uréter. Bueno, obviamente hay que descartar una lesión vascular, ¿no? Ante todo. Pero en este caso, si de pronto se vio que estaba limpio, la pelvis estaba limpia, no había hematomas y que el trayecto aparentemente fue más vale anterior, uno no tendría que disecar tanto, a nivel pelviano, justamente para no disecar de más, no movilizar de más, no explorar de más y poder provocar una lesión nerviosa. Pero si hay coágulos en la vejiga, uno piensa que algún tipo de lesión vesical puede haber, quizá en la cara anterior o en la cara, parte de la cara anterior y del piso, y entonces, bueno, ahí uno podría justamente hacer la maniobra esta, es algo selectivo, ¿no? Depende de cada caso, de abrir la vejiga por el domo y explorarla por dentro de forma tal de evitarnos una disección externa a la vejiga que ahí sí podría provocar una lesión iatrogénica, digamos, de alguna estructura que, bueno, no está lesionada. Pero bueno, ya les digo, esto depende de qué tipo de escenario tengamos, ¿no es cierto? Por un lado está el hecho de si uno se encuentra con una pelvis limpia y solamente hematuria, o si uno se encuentra con un hematoma perivesical, donde obviamente puede haber lesiones asociadas aparte de la vejiga. Bárbaro, Guillermo, muchísimas gracias por la explicación. Bueno, bien. ¿Cómo siguió Darío? Muy bien. En el paciente intraoperatorio, con esas consideraciones que habíamos comentado, se intenta recolocar una sonda de 3 días. Lo que se ve es que progresa en la uretra, pero no logra ingresar en vejiga, ¿tá? Y al retirarla, se observa la salida de coágulos. Con estos hallazgos, se decide colocar una sonda siliconada, ¿tá? Que ingresa en la vejiga, pero que no logra vaciarla. Entonces, lo que se realiza a posteriori es la colocación de una talla vesical y el cierre de la laparotomía. Tenía una pregunta, ¿ahí ya tenía neurólogo con estas maniobras o no? No, seguíamos sin contar con neurólogo. Fue en el mismo centro hospitalario, en el Hospital de las Piedras. Bien. Bueno, no sé qué opinan, Guillermo, que vos justo habías hablado de la talla. No le pudieron seguir un trayecto a la bala. Claro. No tiene un orificio peritoneal ni... No había una gota de hemoperitoneo. No, claramente lo que no se hizo fue la liberación vesical, ¿verdad? Es decir, no se abordó la cara anterior de la vejiga. El retius. Exactamente, tenía sí el hematoma en ese sector, pero no se liberó toda la vejiga como para explorarle la cara anterior. Bien, entonces Sebastián tenía un hematoma en el retius, en la parte anterior de la pelvis. Un orificio de entrada en hipogastrio y la bala lateralizada como para el isquion del izquierdo. Exactamente. O sea que estamos sospechando, haciendo una trayectografía, que el trayecto de la bala es anterior, subperitoneal, prevesical, y tiene hematuria. Así que yo en definitiva exploraría el espacio de retius. Sí. Bien, no sé qué opinan los demás. No sé, Guillermo, si querés. Sí, coincido que todo hematoma provocado por un traumatismo penetrante debe ser explorado justamente para el control de la hemostasia, descartar ahí que no haya algún sangrado que después se pueda reavivar y por supuesto para descartar lesiones asociadas. Eso depende del sitio donde estemos trabajando. En este caso yo hubiese hecho las dos cosas, hubiese explorado el hematoma del retius y hubiese abierto la vejiga, como les digo, más que nada para solucionar el tema de la hematuria, porque puede pasar que, aunque uno pueda colocar una sonda vesical, una buena sonda vesical con lavador, o puede hacer una talla vesical, puede quedar un sangrado persistente en la vejiga que después, bueno, esa hematuria complica un poco el manejo postoperatorio porque tapa la sonda. Yo hubiese abierto la vejiga y hubiese explorado el hematoma de retius, digamos, como para tratar de ofrecerle en ese momento al paciente lo más que un cirujano de urgencias puede hacer. Si uno de pronto se encuentra con una lesión en el trígono, en el piso, una lesión destructiva, o puede haber incluso una lesión de uretra, a nivel de la uretra prostática, que era una sospecha que recién pensé cuando dijeron que en el primer intento de colocar sonda no habían podido ingresar en la vejiga, uno entonces empieza a pensar que puede haber un hematoma en la próstata, una lesión
uretra prostática. Obviamente con eso no nos vamos a meter. El cirujano de urgencia obviamente tiene ciertos límites porque ya ahí entramos en un terreno donde surgen lesiones que no son, digamos, de prioridad resolverlas ya mismo. Pero bueno, si uno sospecha que hay una lesión de uretra o un hematoma a nivel prostático, esa podría ser otra buena indicación, sí, para dejar una cistostomía suprapúbica. Pero después de haber abierto la vejiga y haber, digamos, resuelto el sangrado, para que esa hematuria no tape la sonda y nos complique el posoperatorio. En los casos en que uno hizo la cistostomía y abrió la vejiga para su exploración interna, cerrar orificios, ver si no hay una lesión de uretra o de uréteres. Después, cuando uno hace, por supuesto, la cistografía, en ese caso, la cistostomía, si uno decide dejar colocada una sonda, una talla vesical, la hacemos por contrabertura, es decir, no obviamente por la misma línea de sutura, sino por un sector lateral de la vejiga. Eso en el caso de que uno se encuentre con una lesión grave, digamos, en el piso de la vejiga, ¿no? Gracias, Guillermo. Bien. Bueno, Darío, ¿cómo siguió? Bueno, muy bien. Luego se procedió a realizar una tomografía de abdomen y pelvis que muestra fuga de contraste en pared lateral izquierda vesical en sector basal. Acá vemos las imágenes, donde se ve el proyectil, se ve la talla vesical y la fuga en la pared lateral izquierda vesical. Bien. Lo que nos planteamos ahora es qué conducta tomaría con estos hallazgos, una relaparotomía y reparación o un traslado a un centro con urólogo. Bueno, a ver quién quiere opinar. Yo creo que... Un comentario, Pablo. Sí. Sin lugar a dudas, lo que plantea Guillermo es una resolución ideal, ¿no? Es decir, abrir la vejiga por su cara posterior, valorar las lesiones, que en este caso la hubiéramos encontrado, y hacer la reparación. Lo que pasa que tampoco hay que olvidarse de que el cirujano estaba solo, y cuando el cirujano está solo muchas veces significa que no está bien ayudado. Entonces a veces ponerse a hacer grandes liberaciones de la vejiga, liberar toda la vejiga del retius, y son procedimientos que a veces uno trata de evitarlos porque no tenés equipo como para sustentarlo, no tenés con quién conversar en la cirugía. Por eso creo que estaba buena el planteo de este caso, porque no es solo el tipo de paciente y la lesión que tienen, sino en el lugar en donde está, por la infraestructura y el equipo que lo va a resolver, que en definitiva es un cirujano solo, porque no tiene ni siquiera con quién conversar las opciones tácticas. Pero creo que a pesar de lo que dijo Guille, que me parece que es con lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Con la posibilidad de abrir la vejiga y de explorarla desde adentro para poder repararla. Y la otra opción que dijo, si no me equivoco, Pitarelli, de la uretrocistografía, creo que son las dos grandes cosas que hasta ahora tenemos que ir rescatando de este paciente para ir quedándonos. Pero creo que en la situación en la que se encontraron, creo que tuvieron una buena resolución. Es decir, lo que hicieron fue dejar de gravitar la vía urinaria. No solución ideal, creo que fue una buena solución. Dejaron de gravitar la vía urinaria y pusieron al paciente en una situación en la cual lo pudieran eventualmente trasladar a un centro donde contaran con todas lo necesario. Gracias, Eva. Nico, levantaste la mano, Maximiliano después. Sí, es una pregunta que al final no me quedó claro cómo quedó el paciente, si quedó con una sonda de triple vía funcionando, para tomar una decisión ahora, a ver si lo mandamos al... Quedó con una talla. Ahora lo va a aclarar, Nico. Salió de block con una talla. Y con la sonda que no funcionaba. Tapada. De repente con eso está solucionado el paciente. Yo creo que lo trasladaría ahora, que no lo entraría de nuevo. Es verdad. Bien, Nico, gracias. Maxi, ¿qué opinás vos? Sí,
No, yo ahí me quedé, entendí mal o había líquido libre en el FAS. ¿De qué fue ese líquido? ¿Era orina? ¿Qué había en la cavidad? Aparentemente no había nada en la cavidad, capaz que fue un falso positivo. Un FAS fallido. Sí, porque en Sí, realidad, si no hay líquido libre en el FAS, uno ya, por la trayectoria, uno puede sospechar que es extraperitoneal. Entonces ahí ya uno puede hacer un uretrocisto, hacer un tacto rectal, ver si no hay sangre. Y probablemente, si el uretrocisto tiene una lesión donde estaba la lesión, ya con el diario el lunes, con la sonda vesical está solucionado el caso. Entonces uno tiene que tratar de hacer una tomografía, hacer la trayectografía, y ese paciente probablemente, o sea, el FAS es el que nos lleva, en el caso mío, a pensar en la cirugía. Si no, uno puede hacer otros estudios, ¿no? La TAC con contraste rectal, un tacto rectal, una rectoscopía, más la uretrocisto, y podría haber sido un tratamiento no operatorio. bien, gracias Maximiliano. Pablo, Caviglia. Creo que sincerándonos, estamos hablando de nuestro medio, Pablo y Sebastián y el resto de los colegas, de qué somos capaces nosotros de hacer hoy en día con una lesión de vejiga. Y bueno, podemos dar un paso, sí, todos adelante, como hemos dado con la toracotomía, que creo que no teníamos esa formación, y con la esternotomía, bueno, dar un paso adelante con lo que son lesiones vesicales, con lo que nos ha mostrado Guillermo de hacer. Exacto. Pero creo que la mayoría de nosotros, frente a este tipo de lesión, somos capaces, sin achicarnos, como decimos, de hacer un control del daño de la vejiga, y eso consistiría en la cateterización por vía baja, una cistostomía, o una reparación de la pared. Bueno, de repente en algún momento estamos abriendo la vejiga, estamos cateterizando los uréteres y dando un paso adelante en esto. Pero creo que tenemos que poner límites y estar acompañados por gente que sepa hacer las cosas y aprender de ellos. Quería decir eso porque a veces tenemos que poner también un freno a nuestras posibilidades, cada uno de lo que sabemos hacer y lo que sentimos seguros de hacer, y no someter a riesgos mayores a los pacientes. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, Darío, ¿cómo siguió? Bueno, muy bien. De la evolución, el paciente comienza a orinar por la sonda, por lo cual se procede al retiro de la talla vesical y bueno, se da el alta con el paciente sondado. Bien. Este fue un poco el caso clínico, como decía Seba, lo que se trataba de mostrar en este caso es que a veces no se le puede otorgar, o por más que uno quiera, tenemos ciertos condicionantes para otorgar al paciente la solución óptima, y hay que adaptarse un poquito al medio. Pero bueno, quizás como crítica constructiva, el tema del perfil en la radiografía. Bien. Perfecto, buenísimo, Darío. Acá hay una pregunta, no entiendo la talla más la sonda vesical. La sonda vesical estaba en la vejiga, no, para contestarle un poco, no, se había tapado, para el que preguntó a Guillermo, se había tapado, por eso se hizo la sonda, se colocó la talla vesical, y estaba la lesión ahí en la base de la vejiga. Guillermo levantó la mano. Guillermo. Sí, perdón, bueno, muy bueno el caso realmente porque todos los casos sirven, más complejo, más simple, en un lugar de muchos recursos, en un lugar de bajos recursos, siempre deja un montón de tips que nos permiten a nosotros repasar y qué haríamos si nos toca un caso parecido, así que desde ya siempre gracias por la presentación de estos casos y por la discusión. Muy buenos los aportes de todos de distintos ángulos. No, yo quería hacer un comentario no específicamente con este caso, sino con una situación que a veces ocurre en el trauma, que a veces surge la idea de que de pronto se colocó una sonda y la sonda se tapó por coágulos, el paciente está con una hematuria severa, eso es lo que se piensa, y en realidad muchas veces lo que nos ha ocurrido después cuando esa sonda se retiró y el paciente se lo estudió mejor, es que había una lesión de uretra, y lo que se pensaba que era que la sonda se había introducido en la vejiga y la vejiga estaba llena de coágulos y por eso la sonda se tapó. En realidad la sonda había salido por una lesión de uretra, había quedado en medio del periné y los coágulos del hematoma del periné lo que le habían tapado. Eso es una cuestión a veces a tener en cuenta, por eso creo que supongamos que en este caso no se hubiese podido colocar la sonda,
y hubiese quedado con la talla, bueno, en el postoperatorio uno puede hacer, si no la hizo antes de la cirugía, una uretrografía, un estudio sencillo que está disponible de pronto en todos lugares, inclusive con placas de radiografía simple al acecho, y de pronto nos puede dar un poco más de información. Y obviamente eso sería un buen aval para decir, bueno, este paciente sí, tenemos que derivarlo a una evaluación urológica especializada porque va a requerir un segundo tiempo o alguna reparación más compleja y, por supuesto, en manos de especialistas. Y un poco de la mano de esto, coincido totalmente con lo que dice Pablo Caviglia con respecto a, está bueno que uno sepa de un montón de cosas relacionadas con la urgencia, ¿no? Porque uno no sabe qué es lo que le puede tocar en cada turno de emergencia, pero está bien también reconocer los límites en el sentido de que a veces no alcanza con saber qué es lo que se podría hacer para que uno lo haga. Uno de pronto conoce qué es lo que se podría hacer teóricamente en ciertos casos, pero nunca lo ha hecho, no está con alguien que lo pueda en ese momento ayudar para hacerlo bien, y entonces a veces no alcanza con la teoría. Esto, por supuesto, que es muy general, hay que ver cada caso en particular, no se puede aplicar en todo, pero quería un poco apoyar ese comentario de Pablo, donde lo primero es salvar al paciente, obviamente las prioridades que amenazan la vida, lo segundo es ver hasta dónde podemos avanzar con nuestros límites, en la medida que eso sea razonable, y el tercer punto es, por supuesto, justamente reconocer en algunos pacientes donde tenemos que dejar algunas cuestiones para un segundo tiempo. Muchísimas gracias, Guillermo. Excelente aporte. Bueno, yo quería, bueno, para redondear, sí, agradecer a todos los aportes y las enseñanzas que nos han dado. Hoy fue un excelente caso. Darío, felicitaciones porque tuvo que preparar así, medio apurado, porque Iván se les complicó, excelente, y siempre en estos Ateneos se aprende. La verdad que para mí fue una gran enseñanza, el tema de la vejiga, el manejo, los aportes de Pablo Caviglia, sobre todo también de hacernos ver que todavía tenemos que seguir aprendiendo, y bueno, ni que hablarlo de Guillermo y todos, con todos sus aportes. Muchas gracias, les mandé el link para el certificado 2 veces, y bueno, y si le parece, vamos terminando por acá y nos vemos la próxima, el sábado que viene. Pablo. Un abrazo. Chau. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.